Bien, mis hermanos, continuando con nuestro servicio de hoy, vamos a escuchar la palabra del Señor a través de nuestro hermano Gerardo Corpeño. Así que, Gerardo, por favor. Muy buenos días a todos, un gusto verles. Después de varios domingos que estuve fuera, es bueno regresar a IBEC, a la iglesia, y poder alabar a Dios juntos y aprender de su palabra. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo de reflexión en su palabra. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu bondad. Padre, pedimos ahora que abras nuestro corazón, que nuestra mente, nuestro entendimiento y que tu palabra pueda caer en buena tierra. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estaba oscureciendo, se les estaba acabando el tiempo. Sabían que no tenían otra opción, tenían que huir y tenían que hacerlo pronto. Su situación no podía ser más complicada. Ellos eran jóvenes y pobres y ella acababa de tener un bebé. Ahora tenían que huir con el bebé porque sus vidas, y especialmente la vida de este recién nacido, peligraba. No estaban migrando simplemente para buscar una vida mejor, estaban literalmente huyendo por sus vidas. Estaban escapando de la violencia, una violencia cruenta y brutal. Esta historia bien podría ser la historia de muchas personas pobres de mi país, El Salvador, o de Guatemala, o también de Palestina, de Líbano o del Medio Oriente. Solo para mencionar algunos pocos casos. Hoy en día se estima que hay alrededor de 117 millones de migrantes en el mundo y 43.4 millones de personas son refugiadas el día de hoy. Al igual que cientos y miles de migrantes y refugiados, hoy en día, José, María y Jesús también fueron migrantes. También tuvieron que huir de la violencia y también tuvieron que vivir y experimentar lo que significa ser refugiados. Lo que me sorprende y nos debería sorprender de entrada de la historia de la Navidad, de la primera y original Navidad, según por lo menos el relato de Mateo, es que no fue en absoluto una historia tranquila y agradable. Al contrario, desde el principio en esta primera Navidad, la buena noticia de la salvación que Dios traía a la humanidad se vio amenazada desde el principio por el odio, por la ira, por la violencia. He aquí la imagen inequívoca de la primera Navidad que nos ofrece Mateo, un retrato que no deberíamos de endulzar. Aunque ya leímos el texto, me gustaría, nuestro hermano nos leyó el texto, ya me gustaría que fuéramos viendo el texto, desglosándolo. Y vamos a leer nuevamente en Mateo 2, versículo 13. Voy a ir leyendo por partes. La primera parte o sección del 13, versículo 13 al 15. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladaron a Egipto.
estuvieron allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. La manera en que introduje esta predicación sobre Mateo es para poner el contexto de la realidad que vemos de esta historia que Dios entra a nuestra realidad, a nuestro mundo, a nuestra historia tal como es, llena de violencia, llena de guerras, llena de ira, llena de conflictos, etc. Pero también es una historia que en medio de esa oscuridad, en medio de esa violencia, nos trae una buena noticia. Lo primero que aprendemos entonces de esta narrativa es que Dios y las buenas nuevas de la salvación vinieron en medio de un mundo y de una historia llena de pecado y de violencia. Dios interviene en esta historia así como está, rota, pero también Dios viene a formar parte no de cualquier historia, sino de una historia muy particular. Y esta es la historia del pueblo de Israel. Una de las cosas que muchas veces a nosotros los evangélicos fácilmente se nos puede pasar por alto es las conexiones que los autores, los escritores del Nuevo Testamento hacen con la historia de Jesús y la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Philip Yancey, en uno de sus libros titulado La Biblia que leyó Jesús, que por supuesto se refiere al Antiguo Testamento, lo que nosotros llamaríamos el Antiguo Testamento, tiene una frase muy interesante. Él está comentando el pasaje de Lucas cuando Jesús se aparece a los caminantes de Emaús y les abre las Escrituras y les muestra todo lo que en ellas decía acerca de él. Philip Yancey comenta lo siguiente en ese libro. Él dice: nosotros los evangélicos necesitamos una conversión, una especie de iluminación como los caminantes de Emaús, pero a la inversa. Los caminantes de Emaús conocían muy bien el Antiguo Testamento, lo sabían desde pequeños, lo aprendían, la Torá, la sabían, pero les faltaba la pieza clave que daba sentido a toda esa gran historia del Antiguo Testamento. Les faltaba Jesús, la llave que abría la Escritura. Nosotros tenemos a Jesús, dice Yancey, pero a lo mejor nos hace falta ese trasfondo del Antiguo Testamento para entender mejor a Jesús y para entender cómo Jesús hizo sentido y vino a ser el clímax y el cumplimiento de esa gran historia. Lo que yo quisiera proponer entonces es que para entender mejor esta historia de la Navidad, necesitamos insertarla dentro de la historia más amplia del pueblo de Israel y de la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Creo que Mateo mismo nos da la pauta y nos invita a que hagamos precisamente eso. Y lo hace en este pasaje que acabamos de leer a través de dos citas del Antiguo Testamento, de dos profecías. La primera de ellas la acabamos de leer, cuando dice el versículo 15, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿De qué está hablando esta? ¿Qué profecía es esta? Y esta es una profecía que viene del libro del profeta Oseas. Y quisiera que me acompañaran, sin perder de vista Mateo 2, a Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Y es importante entender, y aquí viene una cuestión que creo yo que también haríamos bien en aprender de la manera en que los autores del Nuevo Testamento y que los primeros cristianos hacían uso de las citas y de los pasajes del Antiguo Testamento.
Nosotros los evangélicos, por lo general, nos limitamos a ver la cita, ver el versículo, lo leemos y nos quedamos ahí. Pero creo que ellos tenían en mente todo el contexto. Y yo quisiera invitarles como práctica general a que cuando ustedes encuentren citas como esta que Mateo dice, para que se cumpliera lo que dice la Escritura, lo que dijo el profeta, o sea, de Egipto llamé a mi hijo, que no nos limitáramos a ver el versículo, sino a ver el contexto de qué está hablando la cita original del pasaje. En Oseas 11 es una especie de poema. Y Oseas 11 también es una historia. Oseas nos está relatando, nos está contando, resumiendo prácticamente la historia de Dios con su pueblo, que es una historia de amor y de desamor. Es la historia de un padre amoroso. Casi que uno podría pensar un poco en la parábola del hijo pródigo, esa figura del padre, de ese padre amante, pero de ese padre también que es, como dice Yancey en otro de sus libros, el enamorado herido, el padre que ha sido herido porque su hijo ha sido un hijo rebelde, porque su hijo ha sido un hijo desobediente, porque a pesar de que el padre le traía con cuerdas de amor, con lazos de amor te atraje, dice Oseas, el hijo se iba, se volvía, se alejaba, desobedecía. Israel es el hijo. Israel es el hijo del cual Oseas está hablando. De tal manera que cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, de hecho Oseas 11:1, podemos leer el pasaje, si lo tienen a la mano. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaba de ellos y seguía sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín y yo lo llevé en mis brazos. La historia que Oseas está contando es la historia del Éxodo. Es la historia de Dios, de los orígenes del pueblo de Israel y cómo Dios rescata a un grupo de esclavos y los convierte en un pueblo y los hace llamar hijos suyos. Y los trata como un padre amoroso trata a sus hijos. Quizás una de las imágenes más poderosas que a mí me llama la atención de este pasaje de Oseas es cuando dice, yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos. Y ellos sin darse cuenta de que yo los cuidaba. Aquí la mayoría somos padres. A ver cuántos padres sabemos. Padres y madres, ¿sí? Muchos, los que hemos tenido el privilegio, la experiencia de ser padre, y aún los que no, porque hay distintas maneras de ser padre. No se necesita nada más biológicamente ser padre. Pero podemos identificarnos con la idea, con lo que está diciendo esta imagen, esta metáfora. Yo enseñé a andar a Efraín. ¿Saben qué cosa me hizo recordar a mí cuando leía este pasaje? Me hizo recordar, no tanto cuando enseñamos a andar, a caminar a nuestros hijos, sino cuando les enseñé a andar en bicicleta. Quizás porque yo les enseñé a andar en bicicleta. Y recordaba esa imagen yendo atrás y enseñándole a andar, ya sea caminar o andar en bicicleta. Es esa imagen del padre amoroso, del padre cuidando, del padre queriendo que el hijo no se vaya a caer o a dañar, del padre también orgulloso de alguna manera, ¿no?, de su hijo. Esta es la imagen que nos da Oseas. Pero lo que está contando Oseas, cuando uno lee todo el capítulo, y no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles de Oseas, pero le invito a que usted también lo haga en su casa, es que a pesar de todos esos cuidados, a pesar de todo ese amor, Israel se había alejado de Dios. Israel había desobedecido y se había convertido en hijo rebelde de Dios. Y como resultado de eso, Dios disciplina a su hijo Israel.
Y aquí viene un pasaje que dice Oseas cuando dice, pues volverá a Egipto. Un asirio será su rey porque rehusaron volver a mí. Otras versiones dicen, no volverá a Egipto, pero esta vez Asiria será su rey. Y lo que está hablando Oseas es del cautiverio de los asirios y cómo iban a ser exiliados también de su tierra. Lo interesante acá, que también nos va a servir para el pasaje de Mateo, es la alusión a Egipto. Israel no tenía que volver a Egipto y sin embargo constantemente tenía la tentación de volver a Egipto. Pero lo que está diciendo Oseas también, en otras palabras, es que ahora ya no va a ser Egipto una opresión por medio de un faraón egipcio, sino que ahora va a ser Asiria. Pero ahora no va a ser por causa simplemente de que ellos eran un grupo de esclavos, sino por causa de su desobediencia. Está anticipando Oseas la experiencia que los profetas van a denominar la experiencia del exilio. Y al final del capítulo 11 de Oseas hay una pequeña luz de esperanza que apunta al pueblo que ya está en el exilio, pero que va a regresar. Hay una pequeña luz de esperanza. Pero esto es el primer pasaje. Vamos a ver la segunda profecía. La segunda profecía que Mateo usa. Regresemos a Mateo y sigamos leyendo, versículo 16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió, dice Mateo, aquí viene la otra profecía. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada, porque ya no existen. Primero, entender un poquito el contexto de Mateo. Nosotros hemos leído el pasaje, seguramente ustedes conocen también todo lo que está pasando ahí, y es la famosa matanza de los niños inocentes. La historia comienza diciendo que los magos llegan porque han visto una estrella que anuncia la llegada de un nuevo rey para Israel. Pero van con Herodes y preguntan, ¿dónde está este bebé? ¿Dónde está este nuevo rey que ha nacido? Herodes se da cuenta y entonces se pone celoso. Y Herodes planea mandar a buscar por el niño. Y como un acto de ira, viene y realiza esta masacre de infantes, esta matanza. Manda matar a todos los niños menores de 2 años. Ahora, cualquiera que lee este pasaje y esta parte de la matanza de los niños, y que ha leído la historia del Antiguo Testamento, ¿a qué nos recuerda? Esta matanza, ¿a qué nos recuerda? ¿Qué episodio en el Antiguo Testamento es similar o comparable a tal masacre de infantes? Lo de Moisés, el Éxodo. No es casualidad esto, y algunos estudiosos y comentaristas de Mateo han hecho la alusión de que aquí Jesús se está presentando como una especie de un nuevo Moisés. Las historias son paralelas, las historias son comparables. La historia, así como fue salvado Moisés, Jesús es salvado de esta matanza. Pero no solo, la comparación no llega hasta ahí. No solo Jesús es comparado como un nuevo Moisés, que como él mismo dirá es superior a Moisés, sino que Jesús también es comparado como un representante de Israel mismo. La cita que acabamos de leer en Oseas: de Egipto llamé a mi hijo.
cuando dice que así se cumple, aquí se está cumpliendo la cita para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo lo está aplicando literalmente a Jesús. Jesús es el hijo. Y uno diría, bueno, ¿Israel no era el hijo? Pues sí, en un sentido. Y podríamos decir incluso en un sentido secundario o en un sentido no de la misma manera en que se aplica a Jesús. Jesús es el Hijo y Jesús es el Hijo obediente. Y aquí está comparando la historia con la historia de el Éxodo de Moisés, un eco de lo que sucedió allá con los bebés inocentes. Solo que acá note una diferencia, el asesino de infantes ya no es el faraón, ya no es Egipto, sino que ahora es Herodes, el rey de Israel. Ya no es un tirano extranjero, sino un tirano en Israel. Herodes es el nuevo faraón. Ahora vamos a la cita de Jeremías. La cita de Jeremías tiene al menos dos propósitos y la vamos luego a leer. Ahora, nuevamente la misma recomendación que hice para la cita de Oseas se debe aplicar para la cita de Jeremías. Una práctica saludable es ir y no solo leer la cita textual, que en este caso es un poquito más larga, ¿verdad? Que Mateo hace de Jeremías 31, sino poder ver el contexto de Jeremías 31, todo el capítulo prácticamente, lo que sigue diciendo. La cita de Jeremías entonces tiene al menos dos propósitos. Uno, generar una profunda empatía con la masacre de los inocentes, apelando al llanto, al consuelo de las mujeres en Jerusalén durante el destierro, que es lo que hace Jeremías en eso. Así que acá vemos la primera razón o el primer propósito es generar esa empatía, es poder decir de la misma manera que estas mujeres lloraron en el exilio, lloraron en el cautiverio por la muerte de sus hijos. Acá se encuentra el eco en esta matanza que se hace de estos inocentes. Pero también la cita no nos deja ahí, no nos deja simplemente en la mera solidaridad o la empatía con lo que había sucedido en el pasado y lo que está sucediendo ahora con esta tremenda tragedia. La cita tiene un objetivo de ir más allá de esto y señalar algo aún quizá más importante que está en Jeremías 31, si uno sigue leyendo, es proveer consuelo al recordar que Dios ha prometido un nuevo éxodo, un retorno del exilio y que los tiranos no tienen la última palabra. Miren Jeremías 31, si uno sigue leyendo, la cita que hace Mateo es de Jeremías 31:15. Lo que acabamos de leer, la parte del llanto, el clamor, Raquel llora a sus hijos porque no tiene consuelo. Pero si uno sigue leyendo Jeremías 31, 16 y 17 dice lo siguiente. Así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo. Y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor, porque los hijos volverán a su tierra. ¿Se da cuenta? Jeremías no solo está diciendo, esta es la situación del exilio, esta es la situación del lamento, sino que Jeremías está apuntando a un futuro donde el pueblo que ha sido exiliado en Babilonia va a regresar a la tierra de Israel. Van a retornar. Hay una esperanza y hay consuelo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a pasar este retorno del exilio? Y aquí hay debate entre los académicos y eruditos, pero históricamente
Hubo un remanente que regresa. En la época y en el momento de Jesús y en la época en que Mateo está escribiendo esto, un remanente había regresado. Pero algunos argumentan que de alguna manera el exilio o el cautiverio no había terminado y que no se había experimentado totalmente la profecía que Jeremías estaba aludiendo en este capítulo 31. Y por eso Mateo nos da una respuesta, y es aquí donde nosotros tenemos que ver y entender la historia de Jesús, insertarla dentro de la historia más amplia del pueblo de Dios. Porque en la historia de Jesús se cumple la historia de Israel, incluyendo este retorno del exilio. Y así es como termina esta narrativa de Mateo. Miren el versículo 19. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Regresa a Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Quisiera sugerir que en la historia de Jesús se cumplen tanto el éxodo de Egipto como el nuevo éxodo del cual Jeremías está hablando. En la historia de Jesús se cumple el destino de Israel. Nótese el lenguaje del retorno en el mismo texto de Mateo. Levántate, toma al niño y a su madre y vuélvete a la tierra. Regresa, el retorno. Acá también podemos percibir otro eco de Moisés en el Éxodo. Y el Señor le dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Éxodo 4:19. Entonces las alusiones y los ecos entre Moisés, Jesús, la historia de Israel, la historia de Jesús, el Éxodo, el nuevo Éxodo, todo se combina en la historia de Jesús. Y es en él, en la historia del nacimiento de este niño, de Jesús, el Hijo obediente, es el inicio del cumplimiento de la historia de Israel. Quiero proponer, por tanto, que Mateo está interpretando la historia de Jesús como el cumplimiento y el clímax de la historia de Israel, tanto del Éxodo como del nuevo Éxodo. Jesús es el nuevo Moisés que lidera el nuevo Éxodo. Pero aún más importante que esto, Jesús es también el Hijo obediente que representa a Israel y que recorre el camino de Israel, rehace el camino de Israel, rectificándolo. Jesús es el Hijo obediente. Israel fue el hijo desobediente que fracasó, pero todo esto, Jesús recorre ese camino y lo hace en beneficio de su pueblo, para que su pueblo pueda volver a Dios. Ahora usted puede comentar o pensar, ¿y esto qué nos dice a nosotros como iglesia hoy? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros como iglesia, como pueblo de Dios? Algunas lecciones quisiera concluir esta prédica compartiendo algunas lecciones que me parecen importantes para nosotros hoy. En primer lugar, Jesús salva entrando en la historia, nuestra historia, así como está, identificándose con el sufrimiento de su pueblo. Este pasaje nos recuerda, como dice N.T. Wright, que cuando Dios quiere hacerse cargo del mundo, cuando Dios quiere salvar el mundo, no envía tanques, sino a los pobres y a los mansos. Si alguien me hubiera preguntado, ¿dónde está Dios en el primer siglo, ¿no? Si alguien me hubiera preguntado, ¿dónde está Dios? Y yo a lo mejor hubiera dicho y pensado, Él está en el palacio.
de Herodes. Pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en un pesebre. Si alguien hubiera preguntado 30 y pico de años después, ¿dónde estaba Dios? Yo hubiera dicho probablemente con César, el emperador romano, con los poderosos, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en una cruz. ¿Dónde está Dios hoy? ¿Dónde lo buscamos hoy? En segundo lugar, Jesús salva a Israel recorriendo él mismo el camino de Israel, solo que esta vez rectificándolo, haciendo posible que Israel pueda volverse a Dios. Ahora, esto también nos lanza un desafío a nosotros como el pueblo de Dios, como su iglesia. Jesús ha hecho posible el camino para volver al Padre, pero siempre está la tentación, como existió con Israel, a volver a Egipto. Siempre existe la tentación a repetir la opresión de Egipto. Por lo tanto, nosotros tenemos que contestar y saber y decidir qué haremos, si volveremos a Dios a través de Jesús o volveremos a Egipto. En tercer lugar, la llegada de Jesús representa una buena noticia. Y esta buena noticia es especialmente para los vulnerables, para los que sufren violencia. Por ejemplo, Dios claramente en este texto, basado en este texto, se identifica con los migrantes y los refugiados en todo el mundo, porque Él sabe lo que significa ser un migrante y refugiado. ¿Podría decirse lo mismo de nosotros hoy? Como iglesia, ¿nos estamos identificando con el sufrimiento del mundo? ¿Sigue siendo el evangelio que predicamos una buena noticia para los migrantes, para los refugiados, para los que sufren violencia o cualquier tipo de opresión? Y en cuarto y último lugar, la esperanza que Jesús nos da, mis hermanos y hermanas, es una esperanza contra toda esperanza, como dice Romanos 4:18. Una esperanza contra esperanza. Y lo que esto quiere decir es que la esperanza que Jesús trae, la esperanza que Jesús nos da, no es una esperanza ingenua y triunfalista que no tiene en cuenta el sufrimiento, el dolor de las personas, de nuestro mundo.